Soy Mario Palma, soy de la ciudad de León, del país de Nicaragua. Tengo 25 años y estudié una carrera informática, ingeniería en sistemas de información. En mi tiempo libre me gusta hacer muchas cosas, como por ejemplo hacer deporte, específicamente me encanta jugar fútbol. También me gusta trabajar un poco con la naturaleza en el jardín, como por ejemplo plantar algunas semillas de chiltomo, tomate y trabajarlas para plantarlas en la tierra. También me gusta un poco el arte y en mi tiempo libre a veces dibujo desde muy pequeño. De hecho, tengo algunas demostraciones aquí o algunos trabajos. Dibujo más que todo rostro. Entonces tengo este es un encargo de una persona que quería tener a este chico que se llama Oscar Villachica, porque él tuvo una enfermedad. También hago retratos más simples, como esta niña. Es la hija de un amigo. También, no sé, me gusta dibujar a mi novia. Sí, mi novia. Y algunos cantantes famosos, por ejemplo Jimi Hendrix. Eso hago en mi tiempo libre. Lo que pasó es que cuando era pequeño tenía una enfermedad que es asma, o sea, problemas respiratorios, y todo empezó debido a que, como no podía hacer actividades físicas como ir a correr, nadar, jugar fútbol, salir con mis amigos, hacer deporte, tenía que encontrar otra forma de distraerme y no solo estar en la televisión haciendo cosas que no dejan mucho beneficio. Entonces mi mamá decidió darme una hoja, un cuaderno de hoja y un lápiz, y me dijo que podía dibujar, que podía empezar a dibujar, pero al principio, como no tenía ninguna técnica, no sabía mucho, lo encontraba muy difícil. Pero con el tiempo y la práctica creo que he mejorado un poco, pero fue gracias a que mi mamá me incentivó, me dio motivación para comenzar a dibujar. Sí, me encanta. Me encanta mi país, me encanta mi cultura, me encanta mi ciudad y todo lo que tenemos. Las personas, los volcanes y ahora el sector turístico. Hay oportunidad de muchas cosas que antes no teníamos. Pero sí, me encanta mucho. Y la comida, como el gallo pinto con una cuajada, maduro, me encanta. Una de mis mejores experiencias creo que ha sido la oportunidad de viajar. Viajé a Londres, Inglaterra. Me encantó. Fue increíble. No tengo una frase concreta para describirlo, pero fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Cada cosa que encontraba era algo muy nuevo para mí. Desde los trenes, los aviones, la ciudad. Y ver tantas personas de diferentes países en el mismo lugar. Caminaba por la calle y podía escuchar a no sé cuántos idiomas, alguien de Brasil, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, habían tanta mezcla de idiomas. Me gustaría poder ser un profesor
un profesor, enseñar a jóvenes, brindar charlas motivacionales con ellos y tratar de que encuentren su propósito de vida. Me gustaría también hablarles sobre las posibilidades de superar una vida con dificultades y problemas, y que no siempre las cosas están perdidas, siempre hay una posibilidad de mejorar y siempre está la posibilidad del cambio. Depende de tu forma de pensar. Bueno, mi sueño creo que sería trabajar junto a mi novia. Hemos tratado de empezar un proyecto de permacultura en la finca de mi mamá y nos encantaría pues tener la finca funcionando con permacultura, produciendo nuestra propia comida, nuestro propio alimento, y nos encantaría tener voluntarios trabajando en la finca, y creo que por esa razón también se presentó la necesidad de poder construir aquí en la casa de mis padres cuartos para que los voluntarios puedan quedarse acá y poder tener la colaboración de personas de diferentes lugares que quieran brindar su apoyo y su ayuda. Pero creo que sería mi sueño, además de poder comunicar y hablar todas las experiencias que de una u otra manera ayudan para que las personas puedan superarse y vencer cualquier dificultad. Gracias a ti por la oportunidad de la entrevista y de poder compartir mis sueños en la página de Dreambox. Muchas gracias. Gracias.